Todos los que nos visitan, nos visita una joven. ¿Tu nombre es? Camila. Bienvenida, Camila. Amén. Todos los hermanos que están esta mañana, Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente. Aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 51, mis hermanos. Salmo 51, verso 3. Salmo de número 51, verso 3. Amén. Gloria a Dios. Si quieres poner de pie, ponga en reverencia, pero también sentado. Si puede tener reverencia también. Amén. Dice la palabra: yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Amén. Mis hermanos, puede sentarse, por favor. Aleluya. Dios le bendiga por estar aquí en esta mañana, mis hermanos, escuchando su palabra. Amén. Dios les bendiga grandemente. Este lugar en esta mañana es el epicentro de la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Por estar escuchando su palabra, mis hermanos. Aleluya. Quiero hablarles en esta mañana, mis hermanos, sobre un tema muy importante, muy relevante. Y yo espero que esta reflexión, ella pueda ayudarte, ella pueda ser de edificación. Amén. Bendecimos a las personas que nos están escuchando por Facebook. Les bendecimos en el nombre de Yeshua. Amén. Vamos a hacer la lectura también en el Salmo 19. Salmo 19, verso 12 y 13, mis hermanos. Dice ahí la palabra de Dios: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen y de multiplicar mis pecados. Pero el verso 12 que vamos a tomar, ¿lo puede poner otra vez ahí, mi hermana Saray? ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Amén, mis hermanos, oramos. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, por todo lo que se ha hecho en este lugar hasta ahora. Creemos que tú estás en el control. Creemos que tú tienes todo control, Señor. Espíritu Santo de Dios, úngeme para traer este mensaje en esta mañana. Pon las palabras adecuadas y correctas en mi boca, Señor. Oh Dios, bendice a cada persona que entraron por esa puerta. Neutralizamos cualquier espíritu inmundo que esté gravitando en la atmósfera. En el nombre de Jesús echamos fuera todo mal. En el nombre de Jesús, toda opresión, todo síntoma de depresión, echamos fuera. Todo espíritu autodepresivo, todo espíritu almático, psicosomático, echamos fuera en el nombre de Jesús.
aquellas personas que también nos están escuchando, declaramos libertad, liberación por el poder de la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, yo quiero hablar en esta mañana, como dije, el tema es una conciencia activa por el Espíritu Santo. Amén. Una conciencia activa por el Espíritu Santo. Aleluya. Y como yo dije, yo espero que esa reflexión sea de edificación para todos nosotros. Amén. Porque, mis hermanos, estamos viviendo, vamos a decir también, es un tiempo peligroso, pero estamos viviendo nuestro mejor tiempo como iglesia también. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque se avecina la venida del Señor. Y como dice la palabra del Señor, el propio Yeshua, el propio Jesús en Mateo 24:35 dice que pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra no pasará. Amén. Alábale si puedes. Aleluya. En Jeremías 1:12 dice que Él vela por cumplir su palabra. Amén, mis hermanos. Así que alegrémonos, regocijémonos en el Señor. Yo estaba ayer, mis hermanos, salí un rato por la mañana con Victoria y estábamos en una cola y en la caja y de repente sentí que Dios me empezó a ministrar a mi corazón algo y el Señor me hizo recordar tantas cosas ahí y me vino una palabra ahí a mi corazón que de verdad que yo sentí que Dios me hablaba. Y en mi mente yo oré, le dije: Señor, gracias por haberme librado tantas veces. El Señor me hizo recordar tantas cosas. Y es como que el Señor me estaba diciendo: si yo no te hubiera librado, ¿qué hubiera sido de ti? Si yo no te hubiera dado libramiento, ¿dónde estarías? ¿Qué hubiera sido de ti? Y el Señor me mostró cómo el enemigo estaba furioso. No solo conmigo, sino con el pueblo del Señor. Y entonces me vino a la memoria, a la conciencia, algunos errores que cometí, que si no fuera por la misericordia de Dios, no podría estar de pie, no podría estar aquí predicando. Y orando por la tarde, me venía esa palabra, me venía la palabra conciencia, conciencia, conciencia. Yo iba a traer un tema que era, mis hermanos, al respecto de la fe. Y yo sentía que Dios me estaba ministrando al respecto de este tema. Una conciencia activa por el Espíritu Santo. Amén. Que no dejemos adormecer nuestra conciencia. Amén, mis hermanos. No dejemos adormecer nuestra conciencia. Porque si lo dejamos, estamos en peligro. ¿Por qué alguien cae y comete un desliz, un pecado? Porque deja que su conciencia se adormece. Y cuando la conciencia está adormecida, cauterizada, endurecida, mis hermanos, es un peligro. Es un peligro. Amén, mis hermanos. Entonces quiero hablar de la conciencia. Yo he estado investigando un poquito sobre la conciencia, porque esto puede tomar horas y ratos.
para hablar de este tema. En el diccionario universal dice: la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Amén, mis hermanos. Es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. La conciencia es el conocimiento, un conocimiento responsable, personal, de una cosa determinada. Todo ser humano, mis hermanos, todo ser humano que está vivo tiene una conciencia. ¿Sí o no? Dios nos ha dado una conciencia. Dios nos creó con una conciencia. El primer hombre que Dios creó, Adán y Eva, ellos tenían una conciencia. Pero ellos tenían una conciencia solo del bien, no del mal, solo del bien. Más adelante vamos a ver eso, amén. La conciencia es algo muy importante, mis hermanos, amén. Y si el Espíritu de Dios no la está dominando, no la está controlando, el ser humano está en peligro, porque el diablo la puede tomar. Y cuando la toma, la cauteriza, la adormece, uno pierde el control. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Sí o no? Un neurobiólogo americano famoso, él desarrolló la teoría de que la conciencia brota a partir de la interacción entre un grupo de neuronas que se coordinan entre sí en el cerebro. Amén. O sea, las neuronas, el buen funcionamiento de las neuronas es muy importante para la conciencia. Por esto, un judío cuando muchas veces ora, pone las manos en la cabeza y bendice el hemisférico del cerebro, el lado derecho, el lado izquierdo. Señor, yo lo activo, yo bendigo mi cerebro, yo activo mis neuronas para servirte. Amén, mis hermanos. Debemos orar de esa manera también, no está mal. Y este funcionamiento de las neuronas mantiene una conexión continua con el cuerpo y el entorno, el ambiente donde estamos. Una persona que tiene problemas mentales o discapacidad, mis hermanos, su conciencia no funciona 100% como una persona que está sanamente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo he estado leyendo, pesquisando algunas cosas y que las quiero tocar aquí porque estamos grabando también. Una persona cuando está bajo el efecto del alcohol, mis hermanos, de las drogas, ella actúa de manera diferente a su realidad. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos aquí quizás en el mundo? Ahí borracho, uno cuando estaba drogado, uno bailaba, saltaba y uno porque estaba descontrolado. En un estado, vamos a decir así también, de casi de inconsciencia. No era dueño de sí mismo. ¿Sí o no? Y en estos momentos las neuronas están siendo atacadas. Por esto uno pierde este control y comienza a actuar. Tú lo encuentras en el otro día sano y dices, no, wow, no puede ser que te vi haciendo toda aquella barbaridad a la noche. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí ya se emborracharon? La mayoría. Bueno. No, ¿verdad? Ya tomaron bastante caña, pinga.
Yo desde los 9 años empecé, mis hermanos, y he estado muchos años enganchado y hacía barbaridades. Pero cuando estaba sano era tímido, por increíble que parezca. Y leyendo un poco sobre eso y de la importancia de la conciencia, de nuestro estado físico, mental, de cuidarnos, mis hermanos, de presentar, como dice Pablo, todo nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Romanos 12:1, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Puede poner ahí, mi hermana Saray. Por lo tanto, hermano, tomando en cuenta la misericordia de Dios, no es porque somos buenos, por la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Que es vuestro culto racional. Amén. Dice la palabra, mis hermanos. Entonces está comprobado, mis hermanos, que el tabaco, el cannabis, la afetamina, el éxtasis, la cocaína, está comprobado, la heroína, que esta sustancia destructiva altera, mis hermanos, el estado de conciencia del ser humano. Porque ¿qué hace esta sustancia? Puede abrir la puerta ahí, si quiere, para que... ¿Qué está comprobado? Que esta sustancia destruye las neuronas. Y la persona poco a poco va perdiendo su identidad. Comienza a actuar de manera quizá agresiva, descontrolada. Y ahí va. ¿Ah? Y hasta suicidio. Entonces, mis hermanos, si conoce a alguien que está bajo este dominio de estas drogas que hemos nombrado aquí, oremos por ello y hablemos, amén. Hablemos. Esto que no nombramos, el crack, mis hermanos, que es una de las drogas más destructivas. El crack es terrible, terrible. Como todo, pero hay unos que son más agresivos, ¿verdad? Y entonces esta sustancia daña la neurona del ser humano. Por esto el diablo, mis hermanos, ofrece esto a los jóvenes y les ilusiona. Cuando uno está bajo este efecto, tiene ilusiones y uno vive un mundo paralelo a lo suyo y piensa: wow, qué bien estoy, cómo me siento, qué guay soy, qué bien. ¿Ah? Pero cuando vuelve a su estado normal, se pasó el efecto, está deprimida, está triste, está abatida, está con pensamiento de suicidio y quiere volver otra vez ahí. Porque esta es la arma del diablo. Entonces, si destruye las neuronas, si destruye el ser humano con esta sustancia, él podrá dominar su mente. Ellos harán lo que él diga. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Sí o no? Yo estaba viendo otro día los sicarios, cómo actúan los sicarios. Muchas veces ellos, los que les patrocinan, mis hermanos, les lleva las drogas, la cocaína a la hora que ellos van a efectuar el asesinato, la masacre, para que ellos estén bajo el efecto de esta droga. Así ellos pierden la conciencia y actúan de manera animalística. Y comete el acto, la barbarie que ellos iban a hacer. Pero luego vuelve a la normalidad. Esa persona necesita estar constantemente bajo el efecto, mis hermanos, de esta sustancia. Y entonces, como yo dije, mis hermanos, a cada ser humano Dios nos dio una conciencia. Amén. La conciencia.
Hemos leído el Salmo 19 y 12, ¿no? ¿Quién está consciente de sus propios errores? ¿Puede poner otra vez? Salmo 19 y 12. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. ¿Cuántos ya oraron así? ¿Quién está consciente en esta mañana de sus propios errores aquí? ¿Quién está, mis hermanos? Si no está, entonces algo está mal. Significa que estamos vivos. Significa que el Espíritu de Dios está obrando en nuestra conciencia. Amén, mis hermanos. Cuando estamos conscientes de nuestros errores. Vamos a leer Génesis 3. Verso 3, verso 9 y 10. Génesis 3. El Señor le había dado a ellos una conciencia. Dice: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, porque por eso me escondí. El verso 11, por favor. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios: ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Ahí está, mis hermanos. Entonces, en Génesis 2:25 dice que ella estaba ambos. En Génesis 2:25 dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, porque ellos tenían la conciencia solo del bien. Amén. Solo del bien. No tenía la conciencia del mal. No había maldad. Es como, para que un ejemplo, es como los niños que puede estar desnudo en la playa, puede estar desnudo aquí. Ellos no sienten vergüenza porque no tienen la conciencia del mal. ¿Entendéis o no? Esto es lo que estaba sucediendo con Adán y Eva allí en el Edén. Entonces, cuando ellos pecan, comienzan a tener conciencia del bien y del mal. Entonces, mis hermanos, a todo ser humano Dios nos dio conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Sí o no? Si uno quiere seguir actuando, allá él, pero Dios nos dio la conciencia. Y por eso elegí este tema, mis hermanos, que necesitamos pedir y dejar que el Espíritu de Dios hable, ministre a nuestra conciencia. Amén, mis hermanos. Y me encanta este salmo. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Porque a veces nos gusta nombrar el error de los demás, ¿sí o no? Nos gusta señalar. Tú. Pero como mi pastor en Brasil decía, cuando apunta el dedo para uno, hay tres apuntando para ti. Entonces, mucho cuidado. ¿Eh? Hay uno apuntando para el vecino, pero hay tres para ti. Entonces, mis hermanos, estar consciente de nuestros propios errores significa que estamos en el proceso de la conversión, que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, mis hermanos. Amén. Está obrando en nosotros. Y es terrible cuando uno pierde la conciencia. Yo estaba preparando este mensaje y me venía a la mente algunas cosas que he visto en las noticias. Y a veces nos asombramos, por ejemplo, nos asombramos cuando vemos que alguien cometió un asesinato, ¿sí o no? Y cuando leemos
que essa persona também foi assassinada, nos alegramos. Ou foi também a la silla elétrica, como que uno se alegra. E a vezes nos perguntamos, pero quem está realmente mal? ¿Verdad? E me hace pensar que si Dios nos creó a todos por igual, mis hermanos, si todos que estamos aquí, escúchame, estamos hechos de la misma materia. Amén. No hay nadie aquí mejor que el otro. ¿Sí o no? Porque a veces nos asombramos que alguien se convirtió en un asesino de la noche a la mañana. Alguien que actuaba, mis hermanos, de una manera sobria, de una manera prudente. De repente esta persona cometió una brutalidad y a veces nos asombramos. Y ¿sabe qué? La conclusión que llego es, si estamos hechos de la misma materia, si esta persona fue capaz de convertir en eso, usted y yo también somos capaces. ¿Sabías o no? Somos capaces también. Porque somos seres humanos. No te olvides de eso. Y por esto la importancia, mis hermanos, de dejar que el Espíritu de Dios guíe nuestra conciencia. Amén, mis hermanos. Guía nuestra conciencia. En 1 Timoteo 1:19, Pablo le escribe, dice, guardando la fe y una buena conciencia, que alguno ha rechazado en lo que toca la fe, tocante a la fe, mis hermanos. Y mantenga la fe y una buena conciencia para no hacerle caso a su conciencia, o sea, a la mala conciencia. Y alguno por hacer caso a ella, alguno ha naufragado en la fe. Por esto, si mi conciencia no está activada por el Espíritu de Dios, estoy en peligro. Estamos en peligro. Amén, mis hermanos. Yo creo que en Hechos 24:46 también Pablo escribe, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. Hechos 24:16. Amén, mis hermanos. Pero también dice en Hechos 9:14, la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. ¿Cuánto lo creen? Amén, mis hermanos. Así que mi mente y tu mente, mi conciencia y la tuya, debe estar dominada por el Espíritu Santo de Dios. Amén, mis hermanos. Debe estar dominada por el Espíritu de Dios. Tú puedes predicar la palabra, tú puedes ayunar, tú puedes tener los dones, pero tu conciencia y mi conciencia tienen que estar activada por el Espíritu Santo. Esta semana he estado escuchando testimonio de nuestro hermano Gigi Ávila, el gran evangelista que ya partió con el Señor, mis hermanos. Y yo estaba escuchando el testimonio que él cuenta del asesinato de su hija. ¿Cuántos lo oyeron? De su hija. Y estremecedor, ¿sí o no? Y me llamó la atención, esto me tocó mucho. Y a él también, él quedó asombrado porque él decía, él oraba al Señor y él pensaba consigo, ¿cómo puede ser? Porque ella fue asesinada por su propio esposo, el yerno de Gigi Ávila. Y entonces él preguntaba al Señor, ¿cómo puede ser que alguien que predicaba la palabra
señor que está en la campaña pudo cometer un acto tan terrible como este. Y los que no escucharon, recomiendo que lo escuchen. Y me llama la atención. Y él entonces, los detectives que le relata, le dan la noticia y van relatando, porque ellos son los que están investigando, y le dijeron que a él le esperaba la silla eléctrica seguro. Y entonces Didi Ávila, él ayuna y ora al Señor y dice: Señor, por favor, no lo permita. Yo libero perdón sobre mi yerno y no permita que vaya a la silla eléctrica. Conviértale en un gran predicador en la cárcel. Y todo esto nos va tocando, ¿verdad? A medida que vamos escuchando. Pero me llamó la atención cuando él cuenta, la parte cuando cuenta que los misioneros, cuando van a la cárcel a visitar a su yerno, mis hermanos, le pregunta qué sucedió en aquel día. Y él dice que no recordaba. Lo único que recordaba era que cuando estaba con el cuchillo en mano y todo lleno de sangre, y cuando él entonces se dio cuenta que fue consciente de que algo malo había hecho. O sea, mis hermanos, un momento de descuido el diablo puede hacer, puede llevarnos a hacer locuras. Por esto es muy importante que tengamos conciencia de nuestros propios errores, mis hermanos. Amén. De que el Espíritu de Dios nos haga conscientes de nuestros errores. Deja de señalar a los demás. Deja de hablar de los errores de los demás. Y tenga conciencia de los tuyos. Es lo que Dios me ministraba. Para esto necesitamos, mis hermanos, sinceridad, humildad. ¿Dónde está el peligro? Cuando nos creemos mejor que el otro, perfecto, y los demás son todos los que fallan. ¿Sí o no? Dios lo perdonó. Estoy seguro que Dios perdonó a este hombre, pero él va a tener que convivir con las consecuencias. Y no hay peor consecuencia cuando uno está sufriendo y consciente por causa de este acto terrible que cometí, por un momento de descuido, por un momento que entregué, que perdí la conciencia, dejé que el enemigo la gobernara, cometí esa locura. Así que, mis hermanos, vigilémonos, amén, mis hermanos, amén, vigilémonos. Hemos escuchado noticias de alguien que era una persona buena, ¿sí o no? Una persona que era simpática, que era amable. De repente, mis hermanos, esa persona cometió una atrocidad y la gente está sorprendida. Wow, ¿cómo puede ser? Un momento de la pérdida de la conciencia. Y yo quiero pedirle que sea un paciente, porque quiero hablar pelo menos de casi todo lo que tengo aquí en esta mañana, mis hermanos. Y vamos a leerlo en Mateo 5, 21 al 22. Alabado sea el Señor. Alábale si puede. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto me están entendiendo aquí, mis hermanos? Amén. Aleluya. Mateo 5, 21, 22. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo
quedará expuesto al infierno y al fuego, mis hermanos. Amén. Mis hermanos, cualquiera que maldiga a su hermano, puede dejar ahí un momento, dice la palabra. Entonces Jesús está hablando, mis hermanos. A veces nos asombramos cuando alguien comete un asesinato y queremos venganza y queremos justicia. Pero Jesús también está diciendo, la ley dice no matarás, pero Jesús está arrojando luz. Jesús está hablando a la conciencia. Pero también os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano y le desea la muerte, ya cometió asesinato en su corazón. Si alguna vez deseaste la muerte de alguien, pida perdón al Señor. Si alguna vez deseaste que a alguien le fuera mal, pida perdón al Señor. Te alegraste por la caída de alguien, pida a Dios que tenga misericordia de ti. Pidamos, mis hermanos. Amén. Seamos conscientes de nuestros propios errores. Es la única manera de estar de pie. Amén, mis hermanos. Y yo puedo hablar, mis hermanos, que cuando uno va perdiendo la conciencia es algo terrible. Terrible. Yo he estado a punto de hacer locuras. Y la manera como el enemigo lo va haciendo, es algo terrible, mis hermanos. Entonces Jesús dijo, cualquiera, pero yo os digo que todo aquel que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio de tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno, a la destrucción. O sea, lo que usted y yo deseamos de mal a uno, va a venir también en contra. ¿Sí o no? Otro día estaba yo y mi hijo hablando y mi hijo se fue y yo le estaba dando algún consejo y dice, sí, no, yo voy a portarme bien, yo decidí hacer las cosas bien. Si me tratan bien, voy a tratar bien. Si me tratan mal, voy a tratar mal. Yo le dije, no, pero esto no es así. Yo le dije, esto no es así. No mencioné la palabra, pero yo hablé de yo le dije, mira, no pagues el mal con el mal, pague el mal con el bien. ¿Por qué? Porque todo lo que tú practicas va a volver, todo lo que tú das va a volver. Entonces, como el mal también retorna, el bien también retornará. Amén. Así que paga el mal con el bien. Sea tú independiente de lo que son los demás. Amén, mis hermanos. Así que esa palabra tiene que confrontarnos. ¿Sí o no? Si has deseado el mal de alguien, la muerte de alguien, pida perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios. Puede ser que ahora no, pero en el pasado, ¿sí o no? Que el Señor nos haga recordar, mis hermanos. Porque, ¿sabe qué? Porque todo está apuntado en el libro, mis hermanos. Todo está apuntado. ¿Sabe que Jesús está hablando aquí? Que el pecado cometido en acto, en el día de juicio será juzgado de la misma manera que el pecado de pensamiento, mis hermanos, será pesado en la balanza de la misma manera que los actos. Amén. De la misma manera que aquellos que dieron la luz, que fueron concebidos, mis hermanos. Por esto pidamos al Espíritu de Dios. Hazme consciente de mis propios errores.
Amén, mis hermanos. Hazme consciente de mis propios errores. Hagamos memorias, mis hermanos, de cuántas veces Dios nos ha librado de cometer locuras. ¿Sí o no? ¿Cuántos son conscientes? ¿Cuántas veces? Ahora volviendo aquí al texto que hemos leído, mis hermanos, Salmo 51:3. Salmo 51:3. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. En otra versión dice, estoy consciente de mis transgresiones, de mi pecado. Ahora vamos a entrar en el mensaje aquí, mis hermanos. Este pasaje que acabamos de leer son las palabras del salmista, del rey David, mis hermanos. El hombre conforme el corazón de Dios. Vamos a leer Hechos 13:22. Cuando yo leí estas palabras, algún texto aquí, mis hermanos, que vamos a leer, yo confieso que me estremeció mis entrañas. Porque sentir temor, un temor terrible cuando estaba leyendo estos pasajes. Dice, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Esto Dios hablando. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Mis hermanos, es Dios hablando de David. Amén. Un hombre conforme el corazón de Dios. Y ahora en el Salmo 51:3 le está orando y diciendo, yo reconozco mis transgresiones y soy consciente de mi pecado. Tengo presente mi pecado. Salmo 89, mi hermana, por favor, ponga ahí. Salmo 89, 20 y 22, para que podamos comentar. Salmo 89, 20 y 22. Cuando yo leí estos versículos, mis hermanos, sí que me tocó muchísimo. Dice, he encontrado a David mi siervo, y lo he ungido con mi aceite santo. 21. Ningún enemigo, mi mano siempre lo sostendrá, mi brazo lo fortalecerá. 22. Ningún enemigo lo someterá a tributo, a servidumbre. Ningún inicuo lo oprimirá. Amén. Esto es lo que dice Dios de David. Ahora, vamos aquí, mis hermanos. David fue el hombre que Dios eligió, que Dios ungió con aceite santo. David fue el hombre que mató oso, mató león, mató a Goliat, mis hermanos. Pero David cometió el adulterio, el asesinato. ¿Sí o no? Y cuando yo leí estas palabras, aunque conocía ya la historia, como todos lo conocen, me estremeció en el sentido, mis hermanos, de el peligro del ser humano. Un hombre ungido, un hombre separado, un hombre que Dios, cuando habla de él, dice, este hombre es un hombre según mi corazón. Pero en un momento de pérdida de conciencia de quién era, cometió esta locura, mis hermanos. Seducido por la concupiscencia de su corazón, por la locura de la carne. ¿Sí o no?
y dime, respóndeme, ¿en qué somos diferentes de David? En nada. ¿Sí o no? Si David, mis hermanos, nos asombramos, lo que yo digo, nos asombramos que alguien cometió eso. Si David también lo hizo. Nos asombramos de David, pero no lo olvidemos que estamos hechos de la misma materia. Así que cada día voy entendiendo más la palabra cuando Pablo dice, el que esté de pie, cuídese para que no caiga. Cuando encuentre a alguien que cayó, que cometió un error, por favor, no le señale, no le dé palabras duras, no le condene. Dale una palabra de misericordia. Extienda las manos. Predícale con mansedumbre. Dile, Dios te puede restaurar. Dios te puede levantar de este estado. Dios te puede hacer de ti un nuevo hombre, una nueva mujer. No importa que cometiste adulterio. No importa que cometiste asesinato. Si estás arrepentido y quieres vivir una nueva vida, Dios te puede hacer de ti un nuevo hombre. ¿Sí o no, mis hermanos? Esta aplauda al que vive y que reina. Pero no, a veces lo que hacemos, mis hermanos, y lo que vemos mucha gente hacer es, no, este no merece una segunda oportunidad. ¿Quién es este para volver a predicar la palabra? ¿Quién es este para volver a alabar? Mis hermanos, nos olvidamos, ¿sí o no? Que Dios tenga mucha misericordia de mí y de ti. ¿Sí o no? Yo la necesito. El único que va a juzgar aquel día todas nuestras obras, mis hermanos, con perfección es Dios. Amén. A usted y yo nos toca perdonar, restaurar, pedir perdón. Amén, mis hermanos. Entonces yo leo el Salmo 89, 20 al 22. Y yo me pregunto, ¿por qué si este hombre era ungido? Si este hombre fue elegido. Si Dios cuando habla de él le dice, es el hombre según mi corazón. ¿Y por qué Dios no lo libró? ¿Cuántos ya lo preguntó? Ya hicieron esa pregunta. Yo me pregunté, ¿por qué Dios no lo libró? Porque Dios, mis hermanos, la respuesta que yo encuentro es que Dios nos está enseñando que usted y yo tenemos que vigilar mucho con la lengua, con las actitudes, con la mente, con todo. Amén, mis hermanos. Y humillarnos, ser humilde y pedir al Espíritu de Dios, ten compasión de mí. No tengas miedo de orar, Dios, Señor, tú que conoces mi futuro, mi mañana. Si mañana voy a ser tropiezo para alguien, sácame antes, pero no me dejes, Señor. No me dejes, por favor. Por esto, mis hermanos, usted y yo, a diferencia de David, que todo está escrito. Y Dios lo dejó como ejemplo para que usted y yo vigilemos y cuidémonos. Amén, mis hermanos. Amén. El hombre según el corazón de Dios. Y el hombre que Dios le perdonó, mis hermanos. Dios le perdonó. Aunque tuvo que aguantar con las consecuencias. Cuando Dios envía el profeta Natán, le dijo, Dios te perdonó, David, porque tendrías que morir, según la ley. Pero Dios te perdonó. Pero la espada nunca pasará de tu casa. Y él tuvo que convivir, mis hermanos, con la espada de Dios en su casa. Y no hay cosa más terrible que eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero fue un hombre según el corazón de Dios, que agradó a Dios. Cuando lee sobre los reyes, dice, y ellos no fueron rectos como fue el rey David. Dios permitió para no perderle más adelante, mis hermanos, para que no terminara como los otros reyes. Y tanto es que él escribe el Salmo 51:3, él ora diciendo, estoy consciente, yo reconozco mis transgresiones. Yo estoy consciente de mi pecado. Mis hermanos,
No hay cosa más terrible cuando alguien está sufriendo y sabiendo que es la consecuencia, que Dios les perdonó, pero lo que está pasando es la consecuencia de sus pecados. Amén, mis hermanos. Quizás si usted y yo estuviéramos allí en este contexto, diríamos, declararíamos tantas maldiciones sobre David. Diría, este desgraciado tiene que morir, este no sirve para ser rey. Qué ungido de Dios, que nada, que según el corazón de Dios. ¿Cómo que? ¿Sí o no? Diríamos a lo mejor. El único que puede perdonar es Dios, mis hermanos. El único que puede justificar es Dios. Cuando uno se arrepiente. Yo he conocido gente que había cometido, mis hermanos, más de 40 secuestros. Mi esposa estuvimos ahí en ese centro. Y barbaridades, asesinatos. Y Dios les perdonó, restauró. Esta gente estaba predicando la palabra. Y voy terminando, mis hermanos. Quiero terminar con una palabra que está en Evangelio de Juan 8. Conciencia. Una conciencia guiada por el Espíritu Santo. Amén. Una conciencia guiada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos conscientes aquí que necesitamos mejorar? Necesitamos cambiar, mis hermanos. Juan capítulo 8, verso 1 dice: cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte. Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él sentado. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, los religiosos, mis hermanos, trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley y la ley de Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusado por su conciencia, salía uno a otro, comenzando desde el más viejo hasta el postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén, mis hermanos. La ley de la conciencia, mis hermanos. Ellos estaban hablando de la ley de Moisés. Y la ley decía: el que fuera pillado en adulterio debería morir ambos. Pero aquí trae solo la mujer, ¿verdad? ¿Y dónde está el hombre? Porque ella no va a cometer adulterio sola. Entonces Jesús ya ve que aquí hay algo que no está bien. No es que Jesús estaba aprobando lo que ella hizo, mis hermanos, sino que Jesús estaba dando una lección, mis hermanos, a estas personas.
Ponga ahí, Sarai, por favor, Mateo 5, 27, 28. Ellos la trajeron y la querían condenar, querían que Jesús dijera algo. Pero Jesús ya les había enseñado en Mateo 5, 27, 28, dice: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Verso 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mis hermanos, esta gente estaba más sucia que palo de gallinero, ¿sí o no? Y querían acusar a la mujer. Y hemos leído aquí que entonces ellos acusados, mis hermanos, en su conciencia. Porque Jesús vino a arrojar luz a la ley, a la mala interpretación. Yo me imagino que aquellos que tenían la piedra miró al vecino y dijo: wow, es que yo he mirado a tu mujer aquí. Y cada uno fue soltando su piedra. Y fue regresando. El verso 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y repito, mis hermanos, Jesús no estaba aprobando el adulterio. Jesús lo que estaba enseñando en Mateo 5, 27 y 28, que en el día del juicio los actos cometidos aquí en pensamiento, con los ojos, con la vista, serán juzgados de la misma manera que los actos que fueron cometidos en la práctica, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Aquí dejo ese mensaje, que el Espíritu de Dios guíe nuestra conciencia, nos dé una conciencia activa de quién somos ante Dios. Amén, mis hermanos. Y podría dar ejemplos aquí de personas, de otros, que a causa de la conciencia cauterizada se deslizaron. Mis hermanos, no estamos para condenar a nadie, juzgar a nadie. Seamos restauradores. Amén. Seamos instrumentos de restauración. Y seamos conscientes de nuestros propios errores. Y pidamos perdón a Dios por las veces que hemos despreciado a alguien porque ha caído, porque ha fallado. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir misericordia a Dios. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos dé una conciencia activa. Hay tantas cosas que tenemos